Bien, este es el capítulo número 1 del currículo número 4 o el CCNA número 4 para la versión 5.0, denominado diseño jerárquico de la red. Este es el primer capítulo que vamos a estar iniciando en este nuevo módulo, el cual comienza. Bien, antes de pasar a el desarrollo de todo este capítulo, como ya es costumbre, eh, muestro cuáles son los links en los cuales ustedes pueden descargar desde el CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3 y CCNA 4. Ahí pueden descargar todo lo correspondiente a los puntos PDF, a los puntos PKA, las actividades que aquí por cuestiones de tiempo no hacemos, y todo el material lo pueden ver a través de estos links. Entonces espero que sea de gran ayuda esta parte, y ahora sí sigamos con lo correspondiente a este capítulo. Para el punto 1.0.1 introducción se desglosa el ítem 1.0.1.1 introducción. ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo? Va enfocado a las redes, las cuales deben de satisfacer las necesidades actuales de las organizaciones y admitir tecnologías emergentes a medida de que se adoptan nuevas tecnologías. Entonces aquí vamos a presentar aquellos conceptos, aquellos principios, aquellos modelos y aquellas arquitecturas del diseño de la red. En cierta parte ya hemos visto esto, eh, todo lo que tiene que ver con la jerarquía en el diseño. Sin embargo, es bueno complementar eh, lo correspondiente a lo que se quiere con las nuevas tendencias, con las nuevas implementaciones que requieren las empresas actuales, ya sea a nivel de campus o a nivel corporativo, en fin, todo donde nosotros podamos trabajar y desenvolver todo nuestro conocimiento. Vamos a ver que detrás de esto va un diseño de una red. No podemos empezar a implementar algo sin tener un diseño previo. Entonces, esto es lo que vamos a tener en cuenta para este capítulo. Para el ítem 1.0.1.2, actividad de clase, jerarquía de diseño. Entonces Cisco nos prepara el siguiente PDF, el cual es netamente investigativo. Un poco de los objetivos es identificar las tres capas de una red jerárquica y cómo se utilizan en el diseño de la red. La situación que nos pone a prueba nos dice que un administrador de red se asigna de la tarea de diseñar una red ampliada para la empresa. Entonces tenemos que ver eh, cuáles esos modelos en este caso de las tres capas en ese diseño que podemos implementar. Sin embargo, como les dije en currículos anteriores, ya hemos hablado de este modelo de las tres capas de Cisco, así que ustedes por lo menos tienen alguna referencia o tienen un bosquejo de lo que se les está pidiendo en este PDF. Un poco de los recursos es acceso a la web y un software de presentación. Para el paso 1 es utilizar internet para investigar el modelo de tres capas de Cisco solo con imágenes. Entonces el literal A y el literal B nos dan eh, ese esquema de qué es lo que se quiere hacer en esta investigación. Para el paso 2, analizar las dos imágenes que se seleccionó en el paso 1 y vamos a hacer toda esta parte. Lo mismo para el paso 3 y el paso 4. Recuerden que este PDF lo pueden obtener en el link eh, que mencioné anteriormente y lo pueden hasta imprimir y realizarlo en clase junto con sus compañeros. Los que todavía no estén inscritos a una academia pueden hacerlo en materia de investigación y lo van guardando para cuando se les dé esta oportunidad. Bien, como ya es costumbre, vamos a leer de forma textual qué es lo que aspira Cisco que nosotros hayamos aprendido cuando terminemos este capítulo. Lo primero es describir los principios de la ingeniería estructurada para el diseño de la red, describir las tres capas de una red jerárquica y cómo se utiliza en el diseño de la red, describir los diversos módulos en el diseño de la red,
describir el modelo de arquitectura empresarial de Cisco, describir la necesidad de la arquitectura de red empresariales que se diseñan para abordar las tendencias emergentes en el sector de TI y por último describir tres arquitecturas de red empresariales: la arquitectura de red sin fronteras, la arquitectura de red de colaboración y la arquitectura de centro de datos y virtualización. Entonces, como pueden ver, es un capítulo muy teórico, muy conceptual, aunque a lo último nos presentan algunos retos, habilidades para IGRP o SPF. Va más enfocado a la teoría, a que sepamos qué es lo que quiere Cisco cuando diseñamos una red. Es un comienzo del primer capítulo que se da para el CCNP, pero a nivel de routing, que es el primero que se debe de dar, donde ya con esas bases de diseño vamos a plantear un esquema o vamos a plantear ciertos ejemplos de lo que le podemos brindar cuando salgamos a laborar o cuando tengamos ya un diseño implementado, cuáles son esas mejoras. Entonces, como este es las bases que debemos de tener para cuando estemos en algo más profesional, debemos de saber todos estos conceptos, ya sea como se describió en el inicio, sobre las necesidades que pretenden esas organizaciones, no solamente tener en cuenta lo que ya hemos aprendido ahora, sino lo que se nos viene más adelante. Es un mundo muy globalizado en el cual estamos y vemos de que cada día salen no solamente aplicaciones nuevas, sino también dispositivos nuevos, nuevos requerimientos, más velocidades de ancho de banda, ya lo que tiene que ver con redes convergentes ya es una necesidad, ya no es, digamos, un sueño, lo que pensábamos 10 años antes o 5 años antes. Ya cuando hablamos de una red ya hay que pensar en redes convergentes. Entonces aquí vamos a aprender todo esto, espero que le saquemos el mayor provecho posible. Para el punto 1.1, descripción general del diseño de redes jerárquicas, vamos a analizar el punto 1.1.1, diseño de campus de red empresarial, y de ahí se desglosa el ítem 1.1.1.1, requisitos de la red. Entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta cuando se empieza a diseñar una red es saber cuál es la cantidad de dispositivos o en su efecto cuál es la cantidad de usuarios que van a estar prestos para nosotros poder diseñar esa red. Entonces Cisco nos ha categorizado a través de un número cuando podemos hablar de una red pequeña, de una red mediana y de una red grande. Entonces, cuando hablamos de una red pequeña, proporciona servicios para hasta 200 dispositivos. Cuando es una red mediana, es aquella que está entre 200 dispositivos a 1000 dispositivos. Y para una red grande, proporciona servicios para más de 1000 dispositivos. Entonces, ustedes se pueden imaginar una red que tenga 1000 dispositivos o más de 1000 dispositivos. Es una red supremamente grande. Para eso se han creado muchas técnicas. Aquí vamos a ver todo lo correspondiente a la jerarquía, a cómo podemos llevar ese diseño a un nivel jerárquico para tener mucha más administración en la infraestructura de la red de esa organización. Y vemos que en el ejemplo que nos presenta Cisco acá, esto es una topología de alto nivel de ejemplo. Es para una red empresarial grande que consta del campo principal que se conecta a sitios pequeños, medianos y grandes. Entonces aquí lo tenemos, este es el sitio principal o el campus principal, donde tenemos, por ejemplo, sitio remoto grande, que tenemos aquí sitio remoto mediano y sitio remoto pequeño. Tenemos varias comunicaciones. En este caso, cuando vemos WAN, quiere decir, o de la forma en que yo lo interpreto, de la experiencia que he tenido,
es esos canales de datos o digamos una conexión LAN hacia otra LAN que se administra desde el sitio principal y nos brinda por un proveedor de servicio. El internet es totalmente aparte, o quizás en esta gráfica este sitio pequeño y ninguno de los sitios remotos tiene una conexión a internet, lo cual quiere decir de que todo está centralizado por el sitio principal, lo que indica de que si este usuario, por ejemplo, quisiera salir hacia internet, tendría que ir por el sitio principal y él le daría esa conexión. Todo eso se hace a través de esta nube que es la WAN. De todas maneras, más adelante vamos a explicar qué es una WAN, qué es una PSTN y qué es la parte de internet. Hay una nota que nos da Cisco en este ítem que es supremamente importante. Nos habla de la certificación de CCDA, el cual es una certificación reconocida en el sector para los ingenieros y técnicos de soportes que demuestra las habilidades requeridas para diseñar redes básicas de campus, de centro de datos, de seguridad de voz e inalámbrica. Entonces, esta certificación, la Cisco Certificate Design Association, es para el diseño de las redes. Aquí de redes básicas en campus ya habrá obviamente una profesional. Entonces es una buena base para empezar todo esto. Para el ítem 1.1.1.2 principios de ingeniería estructurada, nos habla un poco de que independientemente del tamaño, los requisitos de la red es fundamental para su correcta implementación en cualquier diseño y es bueno seguir unas, por así decirlo, unas buenas prácticas, unos buenos principios y veamos qué es la recomendación que nos da Cisco. El primero es la jerarquía. Cuando tenemos un modelo jerárquico, como lo mencioné anteriormente, tenemos cierto control de qué es lo que quiero hacer y dónde lo puedo hacer. Vemos de que esta es una herramienta útil de alto nivel para diseñar una infraestructura de red confiable. Divide problemas complejos del diseño de red en áreas más pequeñas y más fáciles de administrar. También debemos de tener modularidad. Vemos de que separar en módulos las diversas funciones que existen en una red es más fácil de diseñar. Entonces aquí es donde vamos a ver toda esta parte de los campos empresariales, el bloque de servicio, el centro de datos e internet perimetral. Todo lo que veíamos en la diapositiva anterior, por ejemplo, esto internet perimetral, bueno, aquí no se alcanza, bueno, centro de datos, bloque de servicios, todo eso corresponde a la modularidad. También tenemos lo correspondiente a la resistencia, la cual la red debe estar disponible para que se pueda utilizar tanto en condiciones normales como en anormales. Para eso también hay varias técnicas, redundancia, ya sea física, ya sea a nivel lógico, en fin. Toda esa parte también ya la hemos dicho. Por ejemplo, cuando veíamos los Ethernet Channel, eso también corresponde a la capacidad de recuperación. Y por último tenemos la flexibilidad, el cual es la capacidad de modificar partes de la red, agregar nuevos servicios, aumentar la capacidad sin necesidad de realizar actualizaciones de gran importancia, es decir, reemplazar los principales dispositivos de hardware. Entonces, por lo general ya ellos vienen diseñados para que podamos insertar, bueno, cuando digo ellos, me estoy refiriendo a dispositivos de capa 3, más que todos los switches de capa 3. Ya cuando vayamos más adelante detallando lo que es acceso, lo que es núcleo y lo que es distribución, van a entender un poco más esto de que no necesitamos reemplazar un equipo como tal, sino que le vamos agregando partes para poder cumplir con las necesidades que la empresa nos requiere. Para el punto 1.1.2, diseño jerárquico de la red, vamos a
analizar el ítem 1.1.2.1, jerarquía de la red. Entonces aquí nos presenta dos imágenes en las cuales vamos a estar detallando. Vemos de que en una tecnología de redes, perdón, un diseño jerárquico implica dividir la red en capas independientes. Estas capas, o también lo podemos denominar niveles, en la jerarquía proporciona funciones específicas que definen su función dentro de la red general. Entonces vemos cómo todo esto ayuda al diseñador y al arquitecto de la red a optimizar y seleccionar las características del hardware y el software de la red adecuada para llevar a cabo estas funciones específicas en estas capas de red. Entonces, veamos un poco un diseño típico de la red LAN jerárquica del campo empresarial, el cual tiene tres capas, el cual la primera es la de acceso, tenemos la capa de distribución y la capa de núcleo. En la capa de acceso vamos a proporcionar acceso a la red para los grupos de trabajo y los usuarios. Si alcanzan a ver, digamos son unos switches por el logotipo normalitos. Cuando digo normalitos son netamente capa 2. Podemos hacer un poco de configuraciones especiales, pero no a gran escala como ya lo veíamos más adelante en los switches de distribución. Sin embargo, este es un pequeño preámbulo a cuando especifiquemos bien la capa de acceso. Tenemos también la capa de distribución, el cual proporciona conectividad basada en políticas y controla el límite entre las capas de acceso y de núcleo. Entonces, por el logotipo ya vemos de que es un switch capa 3, donde podemos hacer configuraciones mucho más especiales, políticas a nivel de calidad de servicio, ACLs, en fin, toda esta parte que nos brinda Cisco, o buenas prácticas que nos da Cisco que se deben hacer en las diferentes capas. Y por último tenemos la capa de núcleo, el cual proporciona un transporte rápido entre los switches de distribución dentro del campus empresarial. Entonces se dice que es una capa veloz o de velocidad, este tipo de capas. El beneficio de dividir una red plana en bloques más pequeños y fáciles de administrar el tráfico local sigue siendo local. Ahora, les comento una experiencia que tuve, una empresa la cual me contrató para diseñar la red, y esa empresa estaba en digamos, en este esquema, el cual tenía una red plana conmutada. El hecho de que tengamos varios switches y sepamos de que cada switch o cada puerto es un dominio de colisión, no quiere decir de que no sea una red plana. Ahora, ¿cuándo podemos definir que es una red plana? Por ejemplo, si no la tengo segmentada en algo lógico, pero que aquí no se muestra o no se identifica, pero ya que hemos hablado mucho de ellos, son las VLANs. Entonces, si por ejemplo tengo esta red con un solo direccionamiento, a pesar de que va a pasar de un dispositivo a otro intermedio, en este caso de capa 2, todo ese broadcast va a estar segmentado en esta red y se me convierte en un gran dominio de broadcast. Ya sabe qué problemas acarrea todo este tipo de malas configuraciones o de malas prácticas. Entonces, siguiendo un poco con lo que le iba comentando, el diseño que les implementé abarcaba, en realidad era una empresa grande, pero digamos geográficamente, era una cementera, pero en realidad era, por así decirlo, parecido a algo, a esto, a nivel LAN. Eh, la comunicación era por fibra multimodo, así que no era tan, digamos, iba a pasar no menos de 1 kilómetro o menos. Entonces
Cuando digo que era grande era por el espacio geográfico, pero igual todo iba a un centro de datos y todo lo diseñé para la parte de las VLANs. Entonces, eh, ese diseño lo implementé para que no digamos que es una red plana, porque igual yo puedo tener este esquema y manejando un solo direccionamiento también se puede ver como una red plana. Todo va en lo lógico en este caso, aunque tengamos varias redundancias. Si en lo lógico nos inventamos esa parte a través de las VLANs, de esa herramienta que se creó para facilitarnos la vida, podemos decir de que es una red totalmente plana. Entonces la idea de dividir una red plana en bloques más pequeños y fáciles de administrar es que el tráfico local sigue siendo local y vemos que solo el tráfico destinado a otras redes se traslada a la capa superior. Entonces esa es la explicación del diseño jerárquico. Por ejemplo, si este dispositivo o este equipo está en la misma red que este equipo, no tiene que ir a la distribución y mucho menos al core para poder comunicarse, sino que se mantiene en capa de acceso. Ahora, dependiendo de lo que ustedes configuren, supongamos que este equipo está en una VLAN y este equipo está en otra VLAN, lo más óptimo es que el enrutamiento inter-VLAN se configure acá. Entonces sí tendría que ir hacia ese nivel superior para que este dispositivo le indique cómo encuentra el otro dispositivo que está en otra VLAN. Entonces no es más que aclarar esa parte y que se tenga en cuenta qué es lo que se quiere hacer. Hay una nota que nos deja Cisco que es supremamente importante, donde nos dice de que no existe regla absoluta sobre la forma en que se debe armar físicamente una red de campus. Aunque este es un diseño para que nosotros entendamos o podamos visualizar de forma mucho más práctica cómo Cisco eh, nos quiere brindar la oferta esta de utilizar su jerarquía de 3 niveles. eh, en la práctica esto no puede ser así, pero como tengamos nosotros el diseño en nuestra cabeza y plasmado en nuestros documentos que vamos a presentar ya sea al departamento de TI o a la gerencia, sabemos de que sí hay un diseño jerárquico. Para el ítem 1.1.2.2 capa de acceso, entonces entremos a detallar cuáles son esas características que podemos encontrar en esta parte inicial en un entorno LAN. Vemos de que, como su nombre lo dice, capa de acceso es la encargada de dar acceso a esos dispositivos terminales. Eso es a nivel LAN. Ahora, cuando hablamos en el entorno WAN, vemos de que puede proporcionar acceso a la red empresarial para los trabajadores a distancia o los sitios remotos a través de la conexión WAN. Esto a nivel de WAN lo vamos a estar viendo mucho más adelante. Vamos a enfocarnos aquí a nivel LAN. Entonces vemos de que la capa de acceso para la red de una pequeña empresa por lo general incorpora switches de capa 2, como lo vemos aquí en los dibujos, y puntos de acceso que proporcionan conectividad entre las estaciones de trabajo y los servidores. Por ejemplo, este puede ser un AP inalámbrico, en fin, toda esa parte. Entonces veamos cuáles son esas funciones que debe cumplir esta capa de acceso. Lo primero es el switching de capa 2. Cuando hablamos en este caso de switching, en español sería la conmutación, quiere decir el intercambio de paquetes a nivel de capa 2. La alta disponibilidad, dependiendo de las interconexiones que tenga. Por ejemplo, si se cae este enlace, por favor vean el mouse, vemos de que este enlace lo soporta para seguir administrando comunicación a este AP y a este teléfono, que a su vez da comunicación hacia este PC y a los dispositivos inalámbricos. Seguridad en el puerto, aquí es donde se debe de implementar toda esa seguridad, ya sea el bloqueo de MAC, cuántas MAC se pueden conectar,
la conexión. Hay algo que se llama DHCP spoofing. En fin, toda esa parte la podemos implementar aquí. La clasificación y marcación de QoS, que significa calidad de servicio y límites de confianza. Esto también va en una configuración. La palabra clave truth. Entonces, esas ya son un poco de configuraciones que se las dejamos al CCNP de Swiki, pero que ustedes deben de saber que aquí es donde se configura toda esta parte. La inspección del protocolo de resolución de direcciones ARP también. Toda esto también es un poco más avanzado. La lista de control de acceso virtual BACL. El árbol de expansión que ya lo estuvimos viendo, que es el spanning tree. Y la alimentación por Ethernet y VLAN auxiliares por VoIP. Esto de alimentación por Ethernet es Power over Ethernet. Esto también estuvimos hablando algo de los switches que pueden tener esta propiedad. Obviamente el costo es un poco más alto de aquellos switches que no lo tienen, pero hay que ver la relación costo-beneficio para saber si nos conviene o no utilizar este tipo de switch. Para el ítem 1.1.2.3 en la capa de distribución, entonces vemos de que esta capa agrega los datos recibidos a los switches de la capa de acceso antes de que se transmitan a la capa de núcleo para el enrutamiento hacia su destino final. Vemos de que aquí ya por las imágenes, aquí hay dispositivos de capa 3, ya son switches de capa 3 que me pueden hacer el filtrado de las características que vamos a presentar a continuación. Entonces lo primero es agregación de enlaces a nivel LAN o WAN. Esto es lo que es el Ethernet Channel. Toda esta parte. La seguridad basada en políticas en formas de listas de control de acceso ACL y filtrado. Entonces si queremos implementar una ACL, ya sabemos que debe ser en la capa de distribución. Los servicios de routing entre LAN y VLAN y entre dominios de enrutamiento, ya sea EIGRP o SPF. Quiere decir de que si yo quiero hacer un enrutamiento inter-VLAN, se debe de hacer aquí. Si quiero configurar OSPF o EIGRP, también se debe hacer en la capa de distribución. Esas son las buenas prácticas que debemos de tener en cuenta para tener un buen diseño en la red y, como les dije, tener control de lo que se quiere. Redundancia y balanceo de carga. Aquí podemos tener varios enlaces. También podemos hacer lo que son los PBR, las Policy Based Routing. Esto también es tema del CCNP, pero podemos hacer digamos ese balanceo o la forma en que le decimos al tráfico por dónde se debe de ir. Un límite para la agregación y la sumarización de rutas que se configura en las interfaces hacia la capa de núcleo. También en el currículo anterior estuvimos haciendo bastantes ejercicios sobre la sumarización de rutas. Lo implementamos para IPv4 y aunque no nos decía, sí les hice un ejemplo para IPv6. Y por último, control de dominio de broadcast, ya que ni los routers ni los switches multicapa reenvían broadcast. Esto ustedes lo deben de saber. Un dispositivo de capa 3 no envía broadcast de un lado a otro. Vemos que el dispositivo funciona como un punto de demarcación entre los dominios de broadcast. Esto es principio de enrutamiento, ya saber qué es lo que hace un dispositivo de capa 3. Bien, por último tenemos el ítem 1.1.2.4 capa de núcleo. Vemos de que esta capa también se conoce como backbone de red y consta de dispositivos de red de alta velocidad como los switches Cisco Catalyst 6500 o 6800. Estos están diseñados para conmutar paquetes lo más rápido posible e interconectar varios componentes en el campus como módulos de distribución, módulos de servicio, el centro de datos y el perímetro de la WAN. Entonces ya estos dispositivos
son de alta confiabilidad, son muy veloces, por eso se dice es una capa de velocidad. Entonces aquí es donde debemos de prestar toda esa atención. Bien, entonces veamos algunas características que debe tener esta capa. Vemos de que debe proporcionar switching de alta velocidad, es decir, un transporte rápido. Debe proporcionar confiabilidad y tolerancia a fallas, o sea que nosotros como diseñadores debemos de tener enlaces redundantes hacia todas las direcciones, por así decirlo. Debe lograr la escalabilidad mediante equipos más rápidos, no con más equipos. Como les dije, ahora que les preparé un ejemplo en el cual vamos a ver diferentes chasis de estos 6500 y cómo es de forma modular. Y por último, debe evitar la manipulación de paquetes que implique una gran exigencia para la CPU a causa de seguridad, la inspección, la clasificación de la calidad de servicio u otros procesos. ¿Por qué? Porque todo eso ya se hizo en la capa de distribución. O sea que solamente hay que darle alta, por así decirlo, procesamiento de intercambio de paquetes entre esta capa de núcleo y el internet, que son lo que nos muestra aquí, o a nivel WAN. Ya si necesito hacer un filtro a través de una ACL, ya lo debe hacer la capa de distribución. En fin, todo eso equivale a un buen diseño de la red. Para el ítem 1.1.2.5, diseño de núcleo contraído de 2 niveles. Aquí vamos a ver de que el diseño jerárquico de 3 niveles maximiza el rendimiento, la disponibilidad de la red y la capacidad de escalar un diseño de red. Ahora, ¿qué pasa con esas empresas de que no tienen el suficiente capital para poder comprar todos estos equipos, que además de toda esta maravilla que nos brinda disponibilidad, redundancia, calidad de servicio, en fin, todas las maravillas que hace este dispositivo son supremamente caros? Entonces, yo como administrador de red puedo utilizar este switch de capa 3. Supongamos un ejemplo, no le estoy diciendo que ustedes lo deben hacer así. Ciertos puertos van a ser netamente de capa 2 y le voy a implementar también funciones de capa 3 a este equipo, porque en realidad no tengo suficientemente dinero para crear todo este mundo ideal que nos muestra Cisco con el diseño de las 3 capas. Entonces se creó esto del núcleo contraído. No es más que sumar la capa de distribución más la capa de núcleo y ahorrarnos, digamos, un nivel ahí que también puede este dispositivo con esa carga de nuestra empresa o nuestra pequeña empresa o nuestra mediana empresa. En fin, toda esa parte es lo que corresponde al núcleo contraído. Para el ítem 1.1.2.6, actividad, identificar las características de las redes jerárquicas. Entonces ya ustedes tienen los links donde pueden hacer todo este tipo de actividades. Espero que la realicen porque es una autoevaluación de todo lo que hemos dicho hasta el momento. Bien, entonces antes de pasar al siguiente punto, el 1.2, me tomé la tarea de buscar ciertos precios en el mercado de aquellos dispositivos que ya hemos mencionado, como son los chasis 6500 y los 6800 de Cisco, y por qué de pronto no es que yo esté en contra de estos 3 niveles de Cisco o de cualquier arquitectura que nos vaya a mostrar Cisco en adelante, sino que siempre me he caracterizado por decir la verdad. Es un mundo ideal tener, digamos, empresas que posean esta arquitectura. Porque es un mundo ideal, porque es una solución muy cara. Bueno, de pronto en Colombia decimos cara a lo que es muy costoso. Entonces es una solución muy costosa.
los que trabajan con Cisco de pronto son vendedores o de pronto son partners de Cisco, eh, saben de lo que me estoy refiriendo. No solamente es comprar el dispositivo, sino también lo que acarrea las licencias. Si necesito algo adicional, eso demanda dinero adicional a lo que ya hemos adquirido. Entonces, me topé con esta página. Ahora quiero hacer aclaración también. No es que le está haciendo propaganda a esta página que dice routerswitching.com, sino que empecé a buscar páginas que me mostraran precios y esta fue la que mejor me pareció. Aquí lo que vamos a ver es de la línea, aquí nos lo dice Switch Catalyst 6500, se los presento. Este es el dispositivo como tal. Ustedes pueden buscar imágenes más en Google, donde les mostrarán imágenes de este chasis mucho más amplias. Pero lo que quiero que vean por el precio, las diferentes gamas y si su empresa como tal está en la capacidad de, por ejemplo, si estos son los de Core, vayamos acá, si estos son los de Core, tener dos dispositivos de Core redundantes mostrándole los precios que les voy a mostrar. Ahora, este por el precio, supongo yo, de que es el más barato. Vamos a guiarnos este que nos dice el precio de lista, porque ellos nos lo dan a otro precio. Aquí nos dice un menos 47% de ahorro. En realidad son $2.500. Ahora, yo estoy en Colombia y a la fecha en que se graban estos videos lo puede ver en la parte de YouTube cuando se publica. El dólar está muy alto. Ahora bien, aquí coloqué cómo cerró el dólar hoy en Colombia. Vemos de que está en casi 3.208 pesos. Si yo multiplico esos 3.208 pesos por los $2.500 que me cuesta eso, me daría un total alrededor de 8 millones. Ahora, como la arquitectura de Cisco nos dice que debe de tener 2, vamos a multiplicarlo por 2, serían casi 16 millones de pesos colombianos. Eso en realidad es mucho dinero para una empresa que apenas está iniciando. Ahora, eso sin sumar las tarjetas que hay que adicionarles. Ahora, me voy al más barato, o sea, al menos costoso. Vamos a ir moviendo por aquí y vemos de que ya el precio aumenta. Ya está en $3.000. Ya está en el WSC 6506E, ya está en $5.500. Vayamos a buscar uno de que en realidad me sorprendió el valor. Miren, ya está en $45.500. Ahora, todo depende de la necesidad de su empresa. Yo lo único que estoy haciendo aquí es decirle de que estos equipos son muy caros para, digamos, tener esa redundancia a que, digamos que si se me cae este equipo, que todavía no, hasta la fecha no he visto que se me haya caído un 6500 o un 4500, son equipos muy robustos que tienen doble fuente redundante, en fin, toda esta parte, para que, digamos, tener invertidos esa cantidad de dinero en dos equipos que sé que son muy robustos, pero no se me van a caer así tan fácil en la vida real. Entonces, busquemos este precio. Este por lo menos, bueno, vamos aumentando. Este, $53.995. Ahora usted dirá, no, pero este equipo va a ser, digamos, para un ISP. Sí, en realidad sí. Lo único que quiero que vean es el valor de los equipos. No estoy diciendo de que para una LAN ustedes van a tener que configurar o comprar este equipo. 53.995 por
3.208 el dólar. Eso me da un total de 173.215.960 millones. Ahora, ese es por uno. Ahora multipliquémoslo por el otro. Me daría un total de 346.431.920 pesos colombianos. Entonces, el valor de los equipos es muy alto como para tener esta arquitectura ideal. Es simplemente esa aclaración. No estoy en contra de aquellas empresas que ya lo tienen. Si lo tienen es muy fenomenal que lo tengan, porque en realidad si hay una marca que soporta mucho, ya sea en materia de tráfico, de calidad de servicio, todo eso, es Cisco. Por algo es líder en el mundo de las telecomunicaciones, pero hay que hacer la aclaración, no hay que cegarnos que en realidad esta marca es demasiado cara en comparación con otras que podemos encontrar en el mercado que realizan lo mismo y son un poco más económicas. Para el punto 1.2 arquitectura empresarial de Cisco se desglosa el punto 1.2.1 diseño de red modular, y vamos a estar analizando el ítem 1.2.1.1 diseño modular. Entonces, cuando la misma palabra nos lo dice, cuando hablamos de un diseño modular, es que en este caso Cisco, dependiendo de los nuevos requerimientos que posee nuestra empresa, ya sea a nivel local o a nivel de sucursales, o a nivel de, digamos, utilizar una WAN para conectarnos ya sea a otras ciudades o a otros distritos o inclusive hacia otros países. Entonces se crearon estos diferentes módulos, como los llama Cisco, para que el diseño jerárquico funcione dentro de la infraestructura de un campo. Entonces, veamos algunos beneficios que podemos obtener cuando trabajamos con este tipo de diseños modulares. Vemos de que las fallas que ocurren dentro de un módulo se pueden aislar del resto de la red, lo que permite que una detección de problemas más sencillo y una mayor disponibilidad general del sistema. Entonces, es simplemente aislar un poco ese problema, saber que si falló algo, saber de dónde viene y tener que arreglarlo. También que los cambios, las actualizaciones o la introducción de nuevos servicios de red se pueden realizar de forma controlada y gradual, lo que permite una mayor flexibilidad en el mantenimiento y el funcionamiento de la red del campus. Tenemos otro beneficio. Vemos de que cuando un módulo específico ya no posee la capacidad suficiente o no tiene una función o un servicio nuevo, se puede actualizar o reemplazar con otro módulo que tenga la función estructural en el diseño jerárquico general. Entonces, nos da como esa autonomía de que si hacemos algún cambio en cierta parte del módulo, no va a afectar los demás en sí. Y por último, vemos de que se puede implementar seguridad de forma modular, lo que permite un control más detallado de esta. Entonces, esto nos va a permitir subdividir, por así decirlo. En cada subdivisión lo podemos asignar hacia un módulo y así poder tener más control de todos estos beneficios que hemos dicho anteriormente. Bien, para el ítem 1.2.1.2 módulos de la arquitectura empresarial. Entonces, veamos cuáles son esos módulos que nos detalla Cisco. Como lo dije anteriormente, el tener todo este, digamos, todo este mundo ideal de Cisco como tal, hay empresas que lo tienen, inclusive son empresas que manejan mucho dinero, por así decirlo, porque esta solución, como ya lo detallamos, la poca explicación que di de más o menos una comparación de lo ideal con el mundo real, es muy cara, muy costosa. Entonces, nosotros como academia debemos de saber que existe, pero mi función como instructor, y además que he tenido la oportunidad de laborar ya sea en un ISP, ya sea a través de
un partner de Cisco es decirles a ustedes qué es lo que se va a encontrar en el mercado. No es solamente decir lo que hemos visto en la academia, sino que a través de mi experiencia pueda aportarles también un poco esta parte. Lo digo porque cuando yo salía a mi primer trabajo, creí de que todo era Cisco, el mundo ideal, pero me doy cuenta que hay otros proveedores, entonces no quiero que les pase lo mismo que a mí. Obviamente les va a pasar porque cuando salgan no van a encontrar todo Cisco, pero sí ya que tengan, digamos, la mente un poco más abierta de lo que se pueden encontrar. Bien, entonces el primer módulo que vamos a ver es el de acceso y distribución. Ya lo hemos detallado. Recuerden, el acceso es esos dispositivos eh, enfocados a la capa 2, los cuales le brindan todo ese acceso al usuario final. También nos podemos conectar aquí a los API inalámbricos, en fin, todo lo que tiene que ver con acceso. La distribución también la hemos detallado, todo lo que tiene que ver con configuración a nivel de capa 3. También podemos aplicar políticas de calidad de servicio, ACL, en fin, todo eso se hace en esta parte. Tenemos el módulo de servicio, el cual es un bloque genérico que se utiliza para identificar servicios como los controladores inalámbricos centralizados en el punto de acceso ligero LWAPP. Esto es más que todo las controladoras que nos vende Cisco. Los servicios de comunicaciones unificadas, ya sea el Call Manager, herramientas de colaboración como el software Jabber de Cisco, en fin, toda esa parte. Los gateways de política, entre otros. Entonces, vemos de que estamos dividiendo el módulo, toda esta parte o toda esta arquitectura empresarial, para que supongamos que se nos presentó un problema con la planta telefónica o con el call manager, ya sabemos dónde encontrarlo y digamos qué puertos del switch de distribución son los que debemos de intervenir para ver qué puede estar sucediendo, sin tener que revisar o si no existe ninguna documentación en dónde está este tipo de conexiones. Tenemos los centros de datos, es el que tenemos aquí, y que originalmente se denominan granjas de servidores. Este término también lo hemos utilizado. Entonces no es más que donde se alojan todos esos servidores, ya sea DNS, FTP, los servidores de e-commerce, en fin, toda esta parte. Y por último, en el diseño de módulos tenemos el perímetro empresarial, o el que llamamos Enterprise Edge. Es lo que tenemos aquí. Vemos de que consta del perímetro de internet perimetral y el perímetro de la WAN. Estos bloques ofrecen conectividad a servicios de voz, ya sea una troncal zip, en fin, lo que nos brinde nuestro proveedor de servicios, de video y de datos fuera de la empresa. En fin, toda esta parte es lo que tenemos aquí hacia la WAN. Y aquí sería nuestro internet perimetral, que obviamente debe estar, si vamos a un proveedor como lo es Cisco, el ASA, dependiendo de ya de los requerimientos, escogerán el modelo. También hay marcas como lo son Fortinet, que también es muy fuerte en esta parte de seguridad perimetral. En fin, todo eso debe ir alojado acá en esta parte. También otro proveedor que es muy bueno es Sony Wall. También ese tipo de firewalls ayuda mucho en toda esta parte de seguridad. Para el ítem 1.2.1.3 actividad, identificar los módulos de un diseño de red. Entonces aquí Cisco una vez más nos coloca a prueba para ver qué hemos aprendido hasta el momento. Recuerden, en los links que emito al inicio de este capítulo ya pueden descargar todo el material y por supuesto realizar este tipo de actividades que para ustedes va a ser de gran provecho en materia de autoevaluación. Tenemos el punto 1.2.2 modelos de arquitectura empresarial de Cisco y se desglosa el ítem 1.2.2.1 modelos de arquitectura empresarial de Cisco. Una vez más volvemos al mundo ideal de este proveedor.
Es muy difícil, perdonen que recalque tanto, encontrar una empresa que maneje toda esta parte. Sí las hay, multinacionales. Aquí en Colombia, en lo que conozco, me voy a abstener de decir el nombre, pero su actividad principal es la explotación del carbón. Esa empresa maneja, o podemos decir, como decimos, valga la redundancia, nosotros que manejamos este mundo están casados con Cisco. Toda la solución es Cisco y tienen toda esta parte. Pero como les digo, son multinacionales que tienen mucho dinero y se dan el lujo de utilizar todo este tipo de herramientas y de este mundo ideal. Bien, vemos de que Cisco desarrolló el modelo de arquitectura empresarial de Cisco. Este modelo proporciona todos los beneficios del diseño de red jerárquico en la infraestructura del campus y facilita el diseño de redes más grandes y escalables. Esto ya lo sabemos. Entonces veamos cuáles son esos módulos principales de la arquitectura empresarial de Cisco. Tenemos el campus empresarial. Es prácticamente un resumen de lo, digamos, que abarca toda esta parte, los servicios, acceso, distribución y centro de datos. Aquí lo vemos, es todo esto. Tenemos el Enterprise Edge, digamos, es nuestro área perimetral con los proveedores de servicio. Y también tenemos el extremo del proveedor de servicio, es lo que tenemos aquí. También Cisco nos dice de que existen módulos adicionales conectados al perímetro del proveedor de servicio, los cuales son los centros de datos de la empresa, ya sea las sucursales de la empresa y trabajadores a distancia de la empresa. Esto en realidad es como si en una topología viéramos la nube que nosotros contratamos en una sucursal. Colocamos este dispositivo, por favor vean el mouse, de perímetro, ya sea un ASA o un equipo que me permita asociarme a una VPN con nuestro proveedor contratado, y es como si estuviéramos dentro de nuestra misma LAN. En fin, todo eso se puede hacer y son las herramientas que nos da Cisco para defendernos en el mundo laboral. Para el ítem 1.2.2.2 campus empresarial de Cisco, entonces vamos a estar viendo únicamente este espacio de la imagen, donde encontramos acceso al edificio, distribución del edificio. Toda esta parte ya la hemos detallado y es simplemente un recorderis para todos los que nos presenta Cisco. Veamos algunas características que nos presentan cada submódulo. Entonces, la primera es proporciona una alta disponibilidad mediante el diseño de red jerárquico resistente. La segunda integra las comunicaciones IP, la movilidad, la seguridad avanzada. La tercera utiliza tráfico de multicast y calidad de servicio para optimizar el tráfico de la red. Recuerden que esto lo hacemos aquí en distribución. La cuarta proporciona una mayor seguridad y flexibilidad mediante la administración del acceso, las VLANs y las VPN con IPsec. Entonces, cierta parte se lo podemos dejar a lo que tiene que ver con administración de acceso, las VLANs, el enrutamiento inter-VLANs. Las VPN con IPsec se lo podemos dejar hacia un firewall que me permita hacer eso. Entonces no es más que toda esa parte. Tenemos el ítem 1.2.2.3 perímetro empresarial de Cisco. Entonces vamos a analizar todo esto. Vemos de que esta proporciona conectividad a los servicios de voz, de video y datos fuera de la empresa. Y vemos de que este funciona como un vínculo entre los módulos del campo empresarial y otros módulos, ya sea cualquiera de estos dos. Eso hay que tenerlo presente porque este va a ser mi perímetro, mi área limítrofe entre
mi empresa o mi campus empresarial, lo que yo quiero proteger, donde están, por ejemplo, mis granjas de servidores y el mundo exterior, ya sea cualquiera de estos tipos de conexiones. Entonces, vemos de que este perímetro o este Enterprise Edge consta de los siguientes submódulos. Tenemos la red y servicios de comercio electrónico, lo que llamamos e-commerce, el cual permite que las empresas admitan aplicaciones de comercio electrónico a través de internet. Vemos de que utiliza los diseños de alta disponibilidad del módulo de centro de datos. Entonces, ya esto más cualquiera que digamos quiera acceder hacia el centro de datos, en este caso para el comercio electrónico, ya sean transacciones a través de tarjetas electrónicas, tarjetas de crédito, en fin, toda esa parte lo va a analizar este tipo de perímetro. Conectividad a internet y zona perimetral, lo que llamamos la DMZ o zona desmilitarizada. Vemos que este proporciona a los usuarios internos una conectividad segura a los servicios de internet como los servidores públicos, los correos electrónicos y DNS. Todo se encarga esta parte. Acceso remoto y VPN. Ya el administrador de red a través de sus diferentes dispositivos como lo son los ASA pueden configurar este tipo de VPNs y asignárselo hacia la persona remota que lo vaya a utilizar. Tenemos la WAN, la cual utiliza diferentes tecnologías WAN para enrutar el tráfico entre los sitios remotos y el sitio central. Entonces, esta parte ya se la dejamos mejor a nuestro proveedor de servicio, ya él nos dirá cuál es el direccionamiento, si vamos a contratar un canal de datos que debemos asignarle. Él maneja una parte WAN que se la reserva para ellos y una parte LAN que es, digamos, esta conexión. Por favor vean el mouse de aquí hacia, bueno, en realidad es la nube esta con este router que tenemos aquí, y nosotros sí somos libres de definir cuál es la WAN que queremos manejar. Igual voy a hablar por la tecnología de Metro Ethernet, que es con la que he trabajado. Ellos manejan muchas VLANs. Entonces, dependiendo de la VLAN que se le asigne a mi empresa, ellos podemos utilizar ese direccionamiento. Entonces, por ejemplo, dieron la VLAN 3759 y yo le puedo decir, bueno, mi red yo hice un subnetting de esta forma, entonces podemos utilizar esta máscara de 30 que únicamente que va a traer estos dos. Recuerden, una conexión punto a punto, entonces nada más necesito 2 IP, la podemos utilizar. Entonces el ingeniero que esté de este lado dice, bueno, vamos a utilizar esa VLAN con este direccionamiento y probemos conectividad con otro sitio remoto. En fin, eso es lo que se hace con un canal de datos. Bien, nos habla un poco en esta parte de la WAN tecnologías de conmutación de etiquetas multiprotocolo. Esto es lo que, o el significado en español de MPLS, es hasta la fecha que se graban estos videos, y va a ser por mucho tiempo, qué sé yo, unos 10, 15, 20 años, el protocolo líder a nivel WAN de capa 2 que está sosteniendo los ISP a nivel mundial. Digamos que no vamos a entrar en detalle mucho de este protocolo, primero porque Cisco maneja su propia certificación para este protocolo, y segundo que va más enfocado a nivel de carrier, no va enfocado a nivel de, digamos, de campus empresarial, aunque sí, digamos, hay algunas empresas que se rigen por este protocolo, pero es más que todo a nivel de comunicación con otro proveedor de servicio. Por ejemplo, yo tengo mi empresa y quiero que se transmita a través de, o que pueda acceder, por ejemplo, el campus empresarial, que pueda acceder al centro de datos de la empresa a nivel de MPLS
en capa 2. Entonces, si mi proveedor de servicio me puede proveer este transporte a nivel de capa 2, lo puedo solicitar y ellos están en la obligación de configurarlo. Bien, aquí vemos, digamos, otros protocolos a nivel WAN, también de capa 2, que podemos utilizar, y en caso tal de este Frame Relay, que es el capítulo número 4, vamos a detallar mucho esta parte, cómo se utiliza y cómo podemos hacer esas transmisiones a nivel de capa 2. ATM también es otro protocolo. MAN, cuando hablamos de MAN, recuerden que es una red metropolitana, que hay otras sucursales y nuestro proveedor de servicio nos da ese tipo de comunicación. O si somos eh, muy fuertes, qué sé yo, tirando fibra óptica, o si tenemos una red propia nosotros de redes HFC, o en su parte más sencilla manejar una MAN pero a nivel de wireless, que tengamos nuestras propias antenas, las podemos hacer. En fin, toda esa parte se puede hacer. Para el ítem 1.2.2.4, extremo del proveedor de servicio, entonces vamos a hablar un poco sobre cómo podemos enlazarnos con otros sitios a través de estos proveedores. Si bien detrás de la palabra ISP va un mundo muy amplio, les puedo decir de que hay muchos dispositivos detrás de esto, en las diferentes capas, en los diferentes protocolos. Aquí tuve la oportunidad de trabajar en un proveedor de servicio y aprendí mucho. Le doy las gracias a mis compañeros ingenieros también, que yo sé que aprendí mucho de ellos como ellos de mí. Entonces, es una bonita experiencia. Ojalá al que ellos que vean estos videos puedan eh, o que tengan la oportunidad de trabajar en un ISP, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Sí, hay muchos eh, problemas, pero cuando hablo de problemas es requerimientos de los clientes que afortunadamente sacamos a flote, y de todos estos problemas aprendemos mucho más. Entonces, véanlo desde esa parte si tienen la oportunidad. Entonces, lo primero que vemos es los proveedores de servicio de internet, los que llamamos ISP, los cuales brindan servicios a nivel WAN como Frame Relay, ATM y MAN. Cuando hablamos de MAN, hablamos de una red Metro Ethernet. Servicios de red pública de telefonía conmutada, PSTN, como lo que tenemos aquí. Entonces, estos son los diferentes servicios que nos brinda nuestro proveedor. Vemos de que el perímetro de ese proveedor de servicio proporciona conectividad entre los módulos del campus empresarial, como ya lo habíamos dicho, de este módulo, y los módulos remotos al centro de datos de sucursales y trabajadores a distancia de la empresa. Esto es lo que tenemos aquí. Aquí Cisco nos coloca así, pero lo podríamos haber definido como una nube, o como la que tenemos aquí, que solamente definimos una nube y decimos que es internet, o le colocamos el nombre del proveedor de servicio a esa nube. Eso es el símbolo de un proveedor de servicio a nivel de redes. Veamos algunas características que presenta este eh, proveedor de servicio. Vemos de que abarca amplias áreas geográficas de manera rentable. Eso quiere decir de que si nuestro proveedor está en otras ciudades o está en otros países, el costo de nuestros enlaces va a ser un poco reducido. O si solamente ese ISP va hacia ese país, un ejemplo, o hacia esa ciudad, obviamente el costo va a ser un poco más alto. Dependiendo de eso, no se preocupen de que ya, como recuerdan que el internet es una colaboración de todos estos proveedores de servicios, hay una parte o un término que se maneja en los ISP que se llama enlaces tercerizados. Eso quiere decir
de que si por ejemplo el proveedor A puede llegar hasta cierta parte, pero yo estoy eh, asociado al proveedor B, pero él no tiene cobertura hasta allá, de alguna forma ese proveedor B puede estar conectado o tiene esa cierta alianza con el proveedor A y nos puede vender ese servicio. Entonces, como les digo, ya no es que mi proveedor llega hasta cierto punto, pero entonces como abrí una sucursal en otro punto y él no llega, entonces tengo que migrar toda mi red que tengo con él hacia otro proveedor. No, en realidad tienen que documentarse bien con su proveedor, quien les está vendiendo, y si tienen cobertura hacia esas áreas. La segunda característica es converge los servicios de voz, video y datos a través de única red de comunicación IP, dependiendo de los que nos esté vendiendo nuestro proveedor. Hay unos, por ejemplo, en el caso de Colombia, está, bueno, primero empezó como Telmes, luego ahora se define como Claro Colombia. Está también el proveedor de UNE, de Telefónica, si no estoy mal, que maneja la parte de voz, video y datos a través, bueno, de Claro sí son redes HFC, UNE también tengo entendido que son redes HFC. Esto de HFC es cómo combino o cómo la forma híbrida entre la fibra óptica y el cable coaxial. Entonces, tiene que ver con esa parte. La otra característica es que admite QoS, calidad de servicio, y acuerdos de nivel de servicio. Ya esto corresponde a los niveles de respuesta que nos dé nuestro proveedor de servicio. Digamos, yo te doy una respuesta de un 98%, por ejemplo. Eso ya, ese tipo de SLA, de acuerdos de niveles de servicio, ya son definidas por cada proveedor. Y por último, donde se admite seguridad mediante VPN, puede ser a través de IPsec o MPLS, a través de la WAN de capa 2 y de capa 3, ya dependiendo de la tecnología que esté enfocado nuestro proveedor de servicio. Como les digo, nosotros como empresa es totalmente transparente lo que pasa aquí, pero si estamos ya del lado del proveedor de servicio es sumamente importante todo esto que les estoy diciendo. Bien, vemos de que cuando adquirimos servicios de internet con un proveedor de servicio, se debe tener en cuenta la redundancia, la conmutación por fallas, y dependiendo de lo que queramos hacer están las siguientes opciones. Por ejemplo, tenemos la conexión simple. Esto quiere decir de que si falla este enlace, obviamente estamos aislados del mundo exterior. Tenemos conexiones dobles, que pueden ser eh, este tipo de conexiones redundantes hacia el mismo proveedor de servicio. O si de nuestra parte tenemos otro equipo que me reciba ese enlace, ese otro enlace de backup que podemos tener. La otra conexión de host múltiple es lo que denominamos que tenemos, y es en lo que la mayoría de las empresas debe de apuntar. La idea es que sean diferentes proveedores de servicio, no que tengamos, por ejemplo, esto, que sí tenemos redundancia. Por ejemplo, la opción 2 sí tenemos redundancia, pero si se cae este equipo no es la redundancia más óptima que debemos de emitir. Y aquí sí vemos de que tenemos redundancia, pero a nivel de proveedores de servicio. Y la conexión de host múltiples doble es simplemente tener las conexiones dobles hacia nuestro proveedor de servicio. Entonces, en materia de, digamos, de redundancia, podemos trabajar así con nuestro proveedor de servicio. Bien, para el ítem 1.2.2.5, área funcional remota, entonces lo que vimos iniciar en la teoría de todo esto, recuerden de que esto es algo, unos módulos opcionales, bueno, adicionales, no opcionales, adicionales. Y vemos de que esta área es responsable de las opciones de conectividad remota e incluye varios módulos. Por ejemplo, el de sucursal de las empresas. Entonces, ya esto lo sabemos, abren otras sucursales.
dependiendo del tipo de conexión, pueden generar un canal de datos o simplemente se pueden ir a través de VPNs por este tipo de conexiones. Trabajador a distancia de la empresa, eh, lo más lo más común en esta parte es utilizar una VPN que tenga acceso a ese internet. Del lado del trabajador se configura el Cisco Client en caso tal de que tengan la solución Cisco con el ASA, y en el ASA configurarle el tipo de VPNs. Ya si es site to site, el administrador de la red se encargará de esta configuración. Por último tenemos el centro de datos de la empresa. Vemos de que este tiene las mismas opciones funcionales del centro de datos del campus, pero en una ubicación remota. En caso tal de que haya una catástrofe, por así decirlo, se quemó el centro de granja de servidores. La idea es que lo que se ve aquí actúe como espejo acá, que sea como, pues sí, como un espejo, como una réplica, y si sucede algo aquí, tengan la forma de poder llegar hacia la información deseada en esta parte. Bien, para el ítem 1.2.2.6 actividad, identificar los módulos de la arquitectura empresarial de Cisco. Entonces, no es más que una autoevaluación de que Cisco los va a colocar a prueba para ver qué es lo que han aprendido hasta el momento. Para el punto 1.3, arquitecturas de la red en evolución, se desglosa el punto 1.3.1, arquitecturas empresariales de Cisco, y vamos a estar analizando el ítem 1.3.1.1, desafíos de TI. Entonces, ya para nadie es un secreto de que estamos muy dependientes de la tecnología. Ya por lo menos si vamos a salir a cualquier lado, si se nos olvida el celular, entonces nos sentimos un poco incómodos de que quién nos pudo haber llamado, o quién nos escribió por las redes sociales, en fin. O inclusive cuando no tenemos datos en nuestro celular, entonces sentimos que estamos aislados. Ya no es solamente tener antes el boom era el celular, de solamente tener señal de celular, sino que ahora los datos o el internet a través de los diferentes smartphones o los diferentes tablets PC, en fin, todos estos dispositivos que ya pueden obtener internet, estamos muy dependientes a través de ellos. Hemos visto cierta evolución de nuestros dispositivos, ya son un poco más robustos. No podemos comparar un router de hace 10 años o de 5 años con el que tenemos ahora. Mucha de la teoría que hemos visto ya va en evolución. Entonces, no es más que cuáles son esos desafíos que tienen aquellos ingenieros que desarrollan toda esta parte de las telecomunicaciones, toda esta parte de los sistemas operativos, toda esta parte de los dispositivos electrónicos, y todo va enfocado a cubrir las necesidades del mercado. Inclusive IPv6 es un tema que no es de ahora, que se está conociendo ahora sí, o inclusive cuando hablamos a nivel de Latinoamérica sí podemos decir de que estamos incursionando en él, pero ya IPv6, si alcanzan a ver la teoría, ya tiene su tiempo. Inclusive tengo entendido que China, que es uno o es el país con más habitantes en el mundo, ya toda su migración empezaron con todo esto del IPv6, puesto que a ser un equipo, perdón, a ser un país muy grande, se vio limitado en toda esta parte. Entonces, estos son los desafíos de TI que vamos a encontrar. Sin embargo, hay algunas tendencias que ya ha incorporado Cisco, como lo es su traducción al español, traiga su propio dispositivo, el BIOS. Esta herramienta o este tipo de sistema
ya lo hemos tratado, inclusive hablamos mucho en el currículo número 1 de él, cuando Cisco a nivel de esta academia intenta vender todos sus productos, entonces hablamos bastante de Bios. Tenemos la colaboración en línea con sus diferentes software, sus diferentes mecanismos, colaboración por video, computación en la nube, en fin, todo esto ya ustedes deben de estar relacionados en esta parte. Y estas serían nuestras tendencias hacia nuestro futuro. Tenemos el ítem 1.3.1.2, arquitecturas empresariales emergentes. Aquí vamos a conocer un poco de que ya el comercio, ponemos el ejemplo del comercio electrónico. Antes, por así decirlo, era como que la gente ya no confiaba de pasar su tarjeta o dar su clave, porque corremos el riesgo de que alguien esté espiando y nos tome todos esos datos supremamente importantes y nos deje sin dinero. Entonces, todo este tipo de comercios, todo este tipo de transacciones exigen a los profesionales de TI que sean más estratégicos que nunca. Vemos de que la evolución de un modelo empresarial genera desafíos tecnológicos complejos que estos profesionales deben resolver. Entonces, Cisco nos provee la arquitectura de Borderless Networks, es la que tenemos aquí. Tenemos la arquitectura de colaboración y la arquitectura de centro de datos y virtualización. Entonces, todo esto nos los provee Cisco. Y bueno, toda esta parte suena muy bonito, pero en la realidad es muy costoso. Muchas licencias. Y vuelvo y repito, no es que esté en contra de Cisco, sino que hay que decir la verdad. Bien, para el punto 1.3.2, arquitecturas de red emergentes, vamos a analizar de forma detallada lo que vimos anteriormente. Para el punto 1.3.2.1, Cisco Borderless Network, vemos de que esta es una solución a la red que permite que las organizaciones y las empresas se conecten de manera segura, con confianza y sin inconvenientes de la red empresarial en un entorno Bios. Entonces ya se pueden dar cuenta de que para que nosotros tengamos todos estos beneficios de las redes borderless, debemos de estar amarrados a toda esa arquitectura o a todo ese entorno Bios. Es como les digo, este proveedor como lo es Cisco no te da nada sin que antes tengas algo de él. Ahora, con esto no estoy diciendo de que lo de Cisco no sea compatible con otro tipo de tecnologías que podemos encontrar en el mercado. Eso no lo estoy diciendo yo aquí. Simplemente la teoría me da la razón en que para que todos estos beneficios, como lo que son que las personas se conecten de manera segura, con confianza y sin inconvenientes a la red empresarial, deben de tener en un entorno Bios. Entonces, es lo que les venía comentando. Por ejemplo, se basa en dispositivos conectados por cables inalámbricos de routing, de switching, de seguridad y de optimización de aplicaciones que funcionan en sintonía para ayudar a los profesionales de TI a equilibrar los exigentes desafíos comerciales y modelos empresariales cambiantes. Entonces, ya miren por dónde va la cuestión. Nos hablan de routing, de switching, de seguridad. Supongamos que tengamos en nuestra empresa, digamos, 7 switches Cisco y 2, por ejemplo, HP, está Huawei, Tricom, en fin, una variedad de equipos que ya encuentras en el mercado, y hay ciertos usuarios que están conectados a esos equipos y no les funciona, digamos, todo este Cisco Borderless, porque ya son otro proveedor. Entonces, vean de que todo tiene que estar amarrado a Cisco para que todo funcione de forma correcta. Bien, vemos de que específicamente la arquitectura Cisco Borderless Network ofrece dos conjuntos principales de servicio. Tenemos el servicio de terminales y usuarios sin frontera, como es el que tenemos aquí,
en donde los servicios para terminales usuarios se conectan los diversos dispositivos y proporcionan acceso hacia los servicios de la red. Tenemos también los servicios de red sin fronteras, que es el que tenemos acá, y vemos de que unifican el enfoque para brindar aplicaciones de forma segura a los usuarios en el entorno de alta distribución. Todo esto lo podemos encontrar ahí. Entonces, si alcanzan a ver, en este último son, digamos, software que nos provee Cisco para tener eh, todo asociado a lo que vimos en el Cisco para terminales y usuarios sin frontera, tener esa administración. Tenemos el ítem 1.3.2.2, arquitectura de colaboración. Entonces aquí vemos de que la idea es que tengamos un entorno cooperativo y que contribuya al aumento de la productividad. Ya el internet, y a través de todas estas herramientas que vamos a ver un poco que nos provee Cisco. Por ejemplo, no sé, los que estén en un entorno Cisco, esta herramienta que es muy buena, la que es Cisco Webex Meeting. Por ejemplo, nos dice, vamos a hacer una Webex, ya sabemos de que podemos tomar el control de la otra pantalla, podemos habilitar nuestra cámara. Entonces, le estamos ahorrando ese tiempo a nuestra empresa de pronto trasladarme yo a otra ciudad a dar unas instrucciones a un grupo de operarios. Entonces lo podemos hacer a través de todo esto. Ustedes dirán, sí, pero ya eso existe con Skype o con otra herramienta o lo que se conoció primero como el Messenger, que hasta la fecha es obsoleto. Entonces sí, pero es asociado a Cisco. Hay obviamente que tener las licencias para poder utilizar el Cisco Webex. Hay otro que se llama Webex Social, el Cisco Jabber, que digamos es como un softphone que tenemos ahí que podemos, eso a nivel empresarial, marcar extensiones a través de, obviamente, como les digo, Cisco Jabber funciona a través de la planta del Call Manager, en fin. Toda esta solución que nos da Cisco debe ir amarrado a sus propios servicios. En fin. Tenemos los servicios de colaboración, en la cual esta capa admite aplicaciones de colaboración incluyendo los servicios de presencia, ubicación, administración de sesión, administración de contratos, de contactos, marcos de clientes, etiquetado y administración de políticas de seguridad, como nos mencionan aquí. Y tenemos la infraestructura de red y computadora, como lo son, digamos, máquinas virtuales de red, la SAM, lo que denominamos el almacenamiento, en fin, toda esta parte de virtualización. Para el ítem 1.3.2.3, centro de datos y virtualización, entonces en la arquitectura del centro de datos y virtualización de Cisco se construye sobre la base del Cisco Data Center 3.0, es lo que les vengo diciendo. Si no tienen equipos Cisco, no van a poder tener todos estos beneficios. Vemos de que consta de un conjunto integral de tecnologías y servicios de virtualización que une las plataformas de red, de informática, de almacenamiento y de virtualización. Entonces veamos cuáles son esos tres componentes. El primero es el Cisco Unified Management Solution y las soluciones de administración simplificada y automatizan el proceso que implementación de la infraestructura de los servicios de TI con rapidez, confiabilidad empresarial. Esto es netamente teoría. Tenemos el Unified Fabric Solution, el cual las soluciones de red flexibles prestan servicios de red a los servidores, el almacenamiento, las aplicaciones, lo que proporciona una convergencia transparente, escalable
e inteligencia sofisticada. Nos habla un poco de que estas soluciones incluyen switch de Cisco Nexus. Imagínense, podemos también buscar los valores de estos equipos Nexus. Los switch Catalyst. Entonces, digamos, todo va amarrado a que de pronto tengamos un switch de otro fabricante que tenga el mismo poder o las mismas características de estos switches Nexus, pero Cisco nos va a decir de que no es compatible o es, digamos, que debe tener ciertos módulos o así. Toda esta parte eh, la maneja Cisco muy minuciosamente. Tenemos el Unified Computing Solution, el cual es un sistema de última generación del centro de datos de Cisco. Reúne la computación, la red, el acceso al almacenamiento y la virtualización en un sistema cohesivo diseñado para reducir el costo total de propiedad y aumentar la agilidad comercial. Vemos de que es diseñado para servidores Blade. Cuando hablamos de un servidor Blade es de cuchilla, como decimos en español. Servidores montados en un rack, lo que podemos decir que son rackeables. Interconexiones de estructuras y tarjetas de interfaz virtuales BIC. Entonces, todo esto es muy bonito, es muy ideal si nos lo vende Cisco. Entonces, como les digo, como se dice en un mundo de nosotros, en un lenguaje coloquial, Cisco no da puntada sin dedal. Ellos no te van a decir, bueno, esto o te venden todo eh, muy, muy bonito, pero cuando lo quieres implementar debes de tener algo de ellos para que te pueda funcionar. Entonces, una vez más les digo, no estoy en contra de esta marca, inclusive me ha abierto muchas puertas esta marca, pero hay que decir la verdad, es muy costosa y cualquier cosa que se quiera implementar nueva debe de manejar una licencia que también hay que pagarla de forma aparte. Bien, tenemos el ítem 1.3.2.4, expansión de la red. Entonces no es más que unos gráficos que nos muestra Cisco acá, en la cual vemos cómo se expande. Iniciamos eh, de tener un edificio de una LAN conectado a ese internet. Luego ya sería otro edificio. Aquí podemos tener una MAN, ya sea, bueno, en este caso es contratado por nuestro proveedor de servicio. Aquí dentro de la misma ciudad teníamos otra sucursal, pero aquí ya alcanzan a ver que estamos en otras ciudades. Y por último ya llegamos hacia otros países. Toda esta parte es Estados Unidos y aquí es, bueno, creo que nos muestra aquí Alaska, algo así. La idea es que ya estamos en otros países. Eso es a nivel de la expansión de la red, de todo lo que se nos viene en adelante, que inclusive ya lo estamos viviendo, cómo el internet ha crecido, cómo somos eh, dependientes del internet. Inclusive todo va a apuntar al IDT, recuerden el internet de las cosas, en donde ya queremos que nuestras estufas, nuestras neveras, hasta lo más sencillo esté conectado a ese internet para nosotros controlarlo. Y obviamente ese dispositivo debe tener un direccionamiento IP. Para eso se crea IPv6, las diferentes técnicas, lo que hemos hablado aquí de las configuraciones. Entonces todo apunta a que nuestra red va en expansión, va evolucionando, salen nuevos dispositivos, salen nuevas aplicaciones que requieren más recursos. Entonces, eso es en materia de evolución a nivel de redes. Para el ítem 1.3.2.5, actividad, identificar la terminología de las arquitecturas de red en evolución. Entonces, es un apoyo que nos da Cisco para nosotros hacer una autoevaluación de lo que hemos visto hasta ahora de forma teórica. Entonces,
al inicio de este capítulo, saben dónde pueden descargar todo este material y la oportunidad de realizar esta actividad. Bien, para el punto 1.4 resumen, se desglosa el ítem 1.4.1 resumen y vamos a analizar el ítem 1.4.1.1 actividad de clase, innovaciones sin fronteras en todas partes. Entonces, para eso Cisco nos ha preparado el siguiente PDF, el cual los objetivos es describir los componentes de las redes sin fronteras. Es más que todo un material de investigación para que ustedes los puedan proponer en clase junto con sus compañeros y así hacer un feedback o hacer una retroalimentación de lo que se ha investigado. Lean un poco de la situación y nos piden escoger 3 opciones. En este caso sería seguridad, movilidad, rendimiento de las aplicaciones, rendimiento multimedia, administración de la energía, para que nosotros podamos exponerlas cuáles son esos beneficios que nos ofrece en las redes cotidianas. Los recursos, acceso a la web y un software de presentación o procesador de texto. El paso 1, como les dije, es seleccionar 3 servicios de red sin frontera de Cisco que les interese de la siguiente lista, es lo que nos están pidiendo. Luego, en el paso 2, vamos a investigar mediante el uso del internet, buscar presentaciones cortas de videos y diversos sitios en web para toda esa investigación que nos pide, y luego hacer una clase muy dinámica, no tan estática, sino interactuar mucho junto con los compañeros que hicimos este trabajo, esta actividad, y presentarlo a la clase. Y como les dije en un principio, hacer una retroalimentación de esta. Entonces espero que les vaya muy bien en esta parte y que sean muy productivos. Para el ítem 1.4.1.2 Packet Tracer, desafío de integración de habilidades sobre USPF. Entonces, haciendo caso a una de los seguidores que escriben sus comentarios a través del canal Aprende Redes en un clip, donde me postula que en vez de hacer esos o tener esa cantidad de tiempo en los videos, alrededor de, qué sé yo, de varias horas, mejor publique en este caso el Packet Tracer de forma individual, para que aquellos que solamente estén interesados en el Packet Tracer lo puedan obtener y no tengan necesidad de ver el video. Bueno, reflexionó un poco y en verdad tiene razón. Aquellos que no quieran dar la clase, sino que estén muy, digamos, muy deprisa, o en realidad necesiten esto para hacer su examen o verificar todos los comandos que aquí se den, tienen la oportunidad. Entonces, ya a partir de este link encuentran el ítem 1.4.1.2, lo mismo para el ítem 1.4.1.3 Packet Tracer, desafío de integración de habilidades sobre OSPF, para este capítulo número 1 correspondiente al CCNA número 4 o a la currícula número 4. Bien. Para el ítem 1.4.1.4 resumen, vamos a hablar un poco sobre los principios de ingeniería estructurada de un buen diseño de red, el cual incluye los 4 aspectos que nos aparece aquí: la jerarquía, la modularidad, la resistencia y flexibilidad. Esos serían los aspectos básicos que debe tener una red actual. También estuvimos hablando de que un diseño típico de la red LAN jerárquica de campus empresarial incluye la capa de acceso, la capa de distribución y la capa de núcleo. Eso ya lo sabemos, y qué podemos hacer en cada capa lo estuvimos especificando. Vemos también de que en las redes empresariales más pequeñas puede ser una buena práctica una jerarquía incluyendo lo que llamamos el núcleo contraído, en la cual se une la capa de distribución con la capa de núcleo,
y ahí se pueden hacer todas esas configuraciones. Recuerden de que cuando les hablaba que esto es un mundo ideal de Cisco, cuando digo un mundo ideal es porque hay que tener mucho dinero para aplicar toda esta solución que nos da Cisco. Con esto no digo de que grandes empresas no lo hagan o que no las tengan, sino que hay que ser realistas, y muchas de estas empresas que apenas están comenzando prefieren eh, el software libre. Por ejemplo, cuando trabajan con telefonía, en vez de comprar todos los productos Cisco como la planta Call Manager, con los obviamente con los teléfonos Cisco, le resulta un poco más fácil utilizar Asterix y comprar cualquier teléfono IP que es mucho más barato que lo que nos brinda Cisco. Entonces hay que ser realista en esta parte. Cisco es un gran líder, por no decir el número uno, en lo que corresponde al mundo de redes, pero digamos una cosa por la otra. Si quieres toda esa estabilidad debes de invertir un poco más, cosa que de pronto no tengan esas pequeñas o medianas empresas, que es lo que va enfocado este material a ese diseño. Bien, también estuvimos hablando sobre los beneficios que ofrece una red jerárquica, el cual incluye la escalabilidad, la redundancia, el rendimiento y la capacidad de mantenimiento. Todo eso también lo estuvimos desglosando eh, en todo el transcurso del capítulo. También fuimos muy enfáticos en decir que un diseño modular se separa las funciones de una red, la cual brinda flexibilidad y facilidad de implementación y de administración, donde los bloques de módulos básicos se conectan al nuevo núcleo, incluyendo el bloque de acceso y distribución, el de servicio, el del centro de datos y el de perímetro empresarial. Entonces, esto es, digamos, una red mucho más compleja, mucho más robusta, que debe estar siempre activa y brindando todos estos servicios. Entonces, espero que haya sido de gran ayuda todo este inicio del currículo número 4. Vamos a ver bastantes tecnologías, pero a nivel de WAN e inclusive de capa 2. Entonces eso es lo que viene ahora en adelante. Se nos viene un capítulo, una denominado conexión a la WAN, que es el capítulo número 2, en donde vamos a empezar a detallar y a envolvernos un poco más en lo que se puede decir el otro extremo. ¿Por qué el otro extremo? Porque en el inicio o todos estos tres currículos que hemos visto del CCNA ha sido enfocado hacia las LAN. Recuerden de que hemos trabajado con switches a nivel de capa 2, protocolos como STP, cuando trabajamos con troncales, con VLANs. Todo esto corresponde o se ve más enfatizado a nivel LAN. Con esto no quiero decir que a nivel WAN no vamos a utilizar VLAN, eso no lo he dicho yo acá, sino que lo hemos enfocado un poco más a eso. Bien, entonces vamos a ver el otro extremo, qué tecnologías encontramos, digamos un poco de la visión o cómo puede trabajar un ISP. Eso es lo que vamos a empezar a conocer. Entonces, espero que haya sido de gran ayuda este primer capítulo y seguimos con el número 2.